El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese es el tema para esta noche. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías capítulo 8, vamos a leer versículos 8, 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Vamos a orar. Padre celestial, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor eterno, porque nos das el privilegio de gozarnos en tu presencia. Esta noche, Señor, nos hemos gozado en la alabanza, bendito Dios, nos hemos gozado en la oración. Permítenos gozarnos en tu palabra, Señor eterno. Te pedimos perdón por nuestra falta, por favor, limpia nuestras mentes, nuestros corazones. Suplicamos, Señor, que sea el poder de tu Espíritu Santo tomando el control, Señor, de nuestras mentes y de nuestros corazones de esta reunión. Bendice tu palabra, Señor, permite que llegue a cada vida y a cada mente y a cada corazón conforme a cada nuestras necesidades. Gracias porque eres bueno. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Recuerde, el tema para esta noche es: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y de qué viene hablando la palabra del Señor? Amados hermanos, es importante que comprendamos en esta noche. El gozo que Dios da, lo da en nuestro interior y se manifiesta a través de nuestro agradecimiento. Eso es muy importante. Nosotros, amados hermanos, como el pueblo de Dios, tenemos que aprender. ¿Y por qué digo que tenemos que aprender? A no depender de la circunstancia, a no depender de la situación. Nosotros nos vamos a gozar siempre, hermano, en la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque le amamos, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre. Y aunque, hermano, muchas veces no entendemos el porqué de las cosas, pero el hecho de que a mí me esté yendo mal, eso no quiere decir que Dios ha dejado de ser Dios o que Dios ha dejado de amarme. No, hermano. Él sigue siendo Dios. Y si Él nos ha permitido este día abrir nuestros ojos una vez más, ¿sabe por qué? Porque Él ha extendido su misericordia. Cada mañana dice que son nuevas. Él nos da nuevas oportunidades cada día, hermano, porque Dios es un Dios de oportunidad. Ahora bien, eso es muy importante que comprendamos. ¿Sabe? El apóstol Pablo lo tenía bien claro. Y el mejor ejemplo, hermanos, como cristianos, es el apóstol Pablo. Él lo decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque él tenía el gozo del Señor, hermano. Y nosotros muchas veces nos está faltando el gozo en nuestra vida. Ese es el problema. Porque de lo contrario no estuviéramos así, hermanos. Mire cuántas sillas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nuestro gozo no depende del Señor. Y ese es el peligro. Por eso que esta noche el tema es: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero el gozo es interno. Y lo vamos a, amados hermanos, a manifestar a través del agradecimiento, con un corazón agradecido. Que nunca se nos olvide, amados hermanos, lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que Dios ha hecho. Buscamos al Señor porque Él es nuestro Dios, porque Él nos ama. Amar a Dios cuesta, hermano. Hemos cantado lindas las alabanzas. Y ya vamos a ver, hermanos, donde también nosotros tenemos que aprender a decirle al Señor: te amo. Vamos a ir al primer punto esta noche. ¿Cómo ser partícipes del gozo del Señor en nuestra vida? Hermano, porque estamos aprendiendo a través de las Sagradas Escrituras, sí. Es que es la palabra de Dios, amados hermanos, que nos va instruyendo. La palabra del Señor nos va capacitando.
Por eso es importante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Estamos en Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mire. Muchas veces, amados hermanos, agarramos la palabra de Dios y cuesta entendernos, ¿sí? Hay que pedirle a Dios que nos ayude. Porque de lo contrario, amados hermanos, no vamos a entender. No va a haber gozo en nuestros corazones, porque la palabra de Dios nos va instruyendo. Hermano, es importante. ¿Cómo vamos a ser partícipes del gozo del Señor? Hermanos, siendo instruidos a través de la palabra, porque vamos a creer en la palabra del Señor, porque vamos a confiar en las promesas del Señor. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Hermano, escuchando la palabra del Señor, escudriñando las sagradas escrituras. Eso es muy importante. Ahora bien, para que comprendamos un poquito mejor, mire lo que dice ahí mismo, capítulo 8 de Nehemías en el versículo 1. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, y en presencia de hombres y de mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mire qué bonito. Parece algo aburrido, ¿verdad? Imagínense que pasáramos todo el día, amados hermanos, leyendo la palabra de Dios. Hermanos, si nos cuesta dedicarle media hora, ¿verdad?, al Señor. El culto dura hora y media, hermano, y a veces nos cuesta dedicar esa hora y media para el Señor. Pero ¿qué hacía esta gente, hermano? Estaba el día entero leyendo la palabra del Señor. Ahora bien, ¿pero por qué estamos leyendo eso? Porque necesitamos ser instruidos con la palabra. Porque no va a haber gozo, hermano. Porque si no conocemos las promesas del Señor, amados hermanos, en medio de la prueba, lo primero que vamos a hacer es renegar contra Dios. Negar nuestra fe. Allá en el trabajo yo empezaba a predicar, empezaba el ministerio, y como allá habían personas de todas las denominaciones y yo les predicaba a mediodía. Pues cierto día yo me encontré con uno de ellos en la mañana, buena mañana, y hermano, Dios le bendiga, ¿qué tal? Y bien recuerdo las palabras que me dijo. Contento pero jodido, me dijo. Y yo me quedé, ¿verdad? O sea, cuando uno empieza a dar sus primeros pasos en el evangelio, no entiende esas cosas, pues. ¿Y cómo así?, le digo yo. Sí, me dijo, contento pero jodido. Pero no contento de estar jodido, me dijo así. Vaya, dije. Y empecé a preguntarle que por qué me estaba diciendo eso. Él ya tenía tiempo de estar en el evangelio. Y ya me empezó a contar, ¿verdad?, que tenía la familia enferma, que no tenía dinero, que estaba, hermanos, en problemas. Pero él no me dijo que andaba triste, no. Me dijo que estaba contento. O sea, sí estaba pasando por tribulación, pero no andaba llorando, hermano, no, contento andaba. Ese es el gozo que Dios pone en nuestros corazones, hermano. Sí. Aún en medio de la enfermedad, nosotros venimos y le cantamos al Señor y le cantamos con gozo. Y a veces es cuando más con gozo le cantamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios en nuestro interior, hermano. Porque tenemos la fe y tenemos la esperanza, amados hermanos, de que si estamos enfermos, Él no pasa nada. Voy a hacer un paréntesis antes que se me olvide. Ayer fuimos al hospital y encontramos a nuestra hermana Gloria, hermano. Se ha golpeado. Está bien golpeadita. ¿Por qué le digo? Porque hay que llevarla en oración, amados hermanos. Cada vez que usted vaya a la presencia del Señor en su oración, acuérdese de nuestra hermana Gloria. Ella necesita de nuestras oraciones. Nuestra hermana Gloria Mármol es una anciana. En medio de la enfermedad, amados hermanos, vamos a seguirle sirviendo al Señor.
vamos a seguir confiando en sus promesas. ¿Por qué? Porque Él es fiel, hermano. Pero si no conocemos las promesas del Señor, por eso es la importancia, amados hermanos, de que abramos la Biblia y siempre traemos palabra. ¿Por qué? Porque a través de la palabra nosotros nos vamos instruyendo, nos vamos fortaleciendo. Eso es muy importante esta noche. ¿Sabe? Hay que tomar en cuenta lo que dice en el Salmo 119 y se lo voy a leer por si nunca, amados hermanos, lo han leído. El Salmo 119 es el salmo más largo del libro de los Salmos. Y dice en el Salmo 119, 105, mire lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora bien, ¿sabe? Por eso es que no podemos hacer de lado la palabra del Señor. Por eso siempre tenemos que abrir la Biblia. Por eso siempre que venimos le predicamos con la Biblia abierta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, amados hermanos, ilumina nuestros pasos, nos guía. En el tiempo de tribulación, amados hermanos, ¿dónde vamos a encontrar, amados hermanos, la fortaleza? En las promesas del Señor. ¿Y por qué se lo digo? Sigamos leyendo. Mire, versículo 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Mire cómo dice en el 107. Afligido estoy en gran manera. Va. Mire. Pero está hablando de que la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿cómo dice el salmista que estaba? Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Ahí volvemos a la palabra. ¿Por qué nosotros, amados? Bueno, yo en lo personal ya parezco disco rayado. Hermano, no deje su silla. Hermano, no deje de congregarse. No deje su ministerio. ¿Sí? Disco rayado parezco. Pero no puedo venirle a hablar de otra cosa porque la palabra de Dios a eso me manda. No dejemos de leer nuestra Biblia. Pidámosle a Dios que nos dé así una gran fuerza, una gran fortaleza, porque es más fácil estar con el teléfono en la mano, ¿no? Porque eso es lo que ahora se vive. No, si abrir la Biblia. No. Lo vamos a volver a leer para que nunca se nos olvide, amados hermanos. Salmo 119, 105. Mire lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tu justo juicio. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Va. Cuando nos encontremos en una situación difícil, donde no vemos la salida, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ser fortalecidos. Porque entonces vamos a aprender a estar gozosos y no importa la prueba que estemos viviendo, hermano. ¿Sí? Pablo y Silas dice que cantando estaban allá en la cárcel. Ellos no estaban llorando. No, hermano. Si usted supiera por dónde Dios me ha traído, hermano, y aquí hemos estado sirviéndole al Señor. Y muchas veces sin 5 en la bolsa. ¿Sí? Yo aprendí a no pedirle pan al hambre. Con 3 hijos estudiando, hermano. Me encontré con 2 hijos en bachillerato y 1 en la universidad, hermano, y sin trabajo. Y había que pagar colegiatura, había que darles para el pasaje. Hermano, cuesta. Pero no hemos dejado de servirle al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha ido preparando, amados hermanos. Ahora, ¿por qué le cuento? Porque yo no conozco sus problemas, su situación. Probablemente usted esté afligido, como decía ahí el salmista. Afligido estoy. Pues sí. Pero ¿qué más nos queda? Pues seguir caminando, hermano. ¿Por qué? Porque le hemos creído al Señor. Porque nuestro gozo no depende de la circunstancia. Porque nuestro gozo no depende de la situación en la que nos encontramos. Nuestro gozo depende, amados hermanos, porque Dios es fiel a su palabra. Porque Dios es fiel a sus promesas. Y si Él ha prometido ayudarnos, Él nos va a ayudar. Pero hay que creerle, amados hermanos, al Señor. Hay que creerle al Señor, porque eso cuesta. Ahora bien, quiero que en el Evangelio de Juan, capítulo 7, mire lo que dijo Jesús. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, le voy a leer. Mire lo que dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Dice en el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, mire, de su interior correrán ríos de agua viva. Vaya. Volvemos a la palabra del Señor, como dice la Escritura. ¿Cómo le vamos a creer a nuestro Dios? Como está escrito en la palabra del Señor. Por eso venimos y le predicamos de la Biblia, de la palabra. No podemos hablarle de otra cosa. Venimos y le predicamos de la palabra. ¿Por qué? Porque de nuestro interior, dice, van a salir resentimientos. De nuestro interior vamos a estar renegando. No, no dice así. De nuestro interior dice que van a salir como ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Va a haber gozo. Vamos a poder aconsejar a alguien, ¿sí? Nuestras palabras, nuestros consejos van a vivificar a los demás, a los que nos escuchan. Yo en el principio no entendía, ¿ves? Porque allá en el trabajo de repente se me acercaban las personas y me pedían consejos. ¿Sí? Bueno, y como yo siempre andaba leyendo mi Biblia, porque aquí se nos enseñó a leer la Biblia. Aquí yo siempre andaba llevando mi Biblia en el trabajo, para el trabajo. Cuando he podido la he leído, porque a veces no se puede. Pero siempre, para dar un consejo, veamos lo que dice la palabra del Señor. Bueno, yo al principio no entendía que la gente me buscaba. Pero de repente aquí mismo en la congregación había hermanos que se me acercaban, hermanos, me preguntaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendí yo? Que tenía que llenarme de Biblia. ¿Por qué? Mire lo que dice. Vamos a volver a leer para que nunca se nos olvide. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, mire, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermano, si Jesús no estaba dándoles agua, no les estaba dando soda, no. Tampoco les estaba dando comida. No, Él les estaba hablando de la palabra de Dios. Él lo que se paraba era predicar. Pero cuando dice si alguno, o sea, eso es si nosotros reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. Entonces vamos a venir al Señor y ¿qué vamos a hacer? Mire, y beba. Mire, el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, no es como dice el hermano Lucio. O como el que se para a predicar aquí, no, amados hermanos. Las cosas siempre van a ser como está escrito en la palabra del Señor. Y esto le invito a que usted lo marque para que nunca nos vayan a engañar. Porque hay personas que inventan. Pues. No, nosotros tenemos que hacer como dice la palabra del Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura. Mire qué bonito. ¿Cómo vamos a creer nosotros en Dios? A través de lo que está escrito, a través de sus promesas. Y así vamos a vivir fortalecidos. Va a venir el problema, sí, pero Dios es fiel a sus promesas. En la angustia, en la necesidad que decía el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Va. Todo lo que me falta, decía Pablo, mi Dios lo va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Va. ¿Pero por qué? Porque él estaba consciente de las promesas del Señor. He aprendido, decía Pablo, a estar contento, ¿verdad? Cualquiera que sea mi situación, porque he aprendido a tener dinero y a no tener. Va. A vivir en abundancia y a padecer necesidad. Por todo y en todo he sido enseñado. Sí, ese era el gozo que Pablo tenía en su corazón. Ese es el gozo que nosotros como pueblo de Dios debemos de tener. Y digo debemos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, hermano. Porque de lo contrario, amados hermanos, vamos a abandonarla así. Yo le pido a Dios que me ayude cada día. Sí. A mantenerme firme en la fe. Estamos en el primer punto, que cómo vamos a ser partícipes del gozo del Señor en nuestra vida, creyendo en la palabra, confiando en sus promesas. Y ya vimos que lámpara a mis pies tu palabra. Y dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura. Vamos a pasar a otro punto porque ya me está dando hambre. Vamos en el segundo punto, que nuestro gozo no dependa de las cosas, de los bienes, ¿sí? O de las circunstancias. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Hay personas que nomás ya empiezan a tener sus cositas y ya se van apartando. Eso es duro, hermano. Es tremendo que vengamos a clamarle al Señor por un empleo y después nos olvidemos de Él.
¿Cuántas personas le pidieron al Señor por un vehículo y que vamos a llevar a los hermanos y no, y para la playa se van? Ya nunca los volvimos a ver. ¿Sí? Se dedicaron solo al trabajo, solo al negocio y entonces, pues, ¿sabe por qué? Porque el gozo, amados hermanos, muchas veces lo buscamos afuera, en los bienes materiales. ¿Sí? Y si Dios no me bendice, me enojo. No, hermano. ¿Qué decía el salmista? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Sabe qué aprendí yo? Me bendiga Dios o no me bendiga, Él sigue siendo Dios y yo sigo sirviendo. Yo no he dejado de barrer. Yo soy feliz barriendo. Pues sí. Y si me dan permiso de cantar, yo canto. Y si me dan permiso de predicar, yo predico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque mi gozo no depende de mi circunstancia, de mi situación. No, hermano. Yo estoy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Me ha guardado. Yo sé de dónde Dios me arrancó, amados hermanos. Y le pido a Dios que me guarde para no volver allá. Vamos a ver Deuteronomio 28, 47. Dice así, se lo leo por el tiempo. Como le dije en el segundo punto, que nuestro gozo no dependa de las cosas, o de los bienes, o de las circunstancias, y hay que tener cuidado con eso, hermano. Mire lo que dice, Deuteronomio 28, 47, dice así. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, mire. Sí. ¿Sabe? Cuando yo empecé a congregarme, hermano, yo no tenía casa. Mi casa el terremoto me la botó. Teníamos un montón de deudas, no, hombre, sí, hermano, yo pasé trabajando 5 años solo para pagar. Alabo a Dios por mi hermano Billy, él 1 año y Dios lo respaldó. Hermano, 5 años pasé yo. Sí. Bueno, algunos ya han escuchado que mis hijos estudiaron en la cristiana. Hubieron meses donde no los querían examinar porque no habíamos pagado. ¿Sabe qué hacía yo? Allí venía yo, antes que amaneciera, a tocarle al pastor Daniel, a pedirle de favor que me le permitiera examinar a mis hijos, que yo nomás tuviera les iba a pagar, ¿sabe? No me avergüenzo de contarlo, ¿sabe? Porque de ahí nos sacó Dios. ¿Sí? No sé por dónde usted ha pasado. ¿Sí? Pero yo tuve que llegar hasta ese punto. Y no una vez, hermano. Ya le dije, fueron 5 años. 5 años donde fue duro. Hemos pasado por un proceso de purificación. Así le llamo yo, purificación. ¿Por qué? Porque como nos cuesta depender de Dios. Decimos que creemos en Dios, pero, hermano, muchas veces ni hablamos con Él a través de la oración. No le alabamos. No lo buscamos a través de los cultos. Ahora, tengamos cuidado con eso, hermano. Porque Dios ha prometido bendecirnos, darnos la respuesta, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguirle sirviendo? ¿Nos vamos a mantener firmes en la fe o vamos a abandonar la silla? Mire lo que dice Deuteronomio 28, 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Dice en el versículo 48, mire. Servirás por tanto, dice, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez. Hermano, mire, de repente viene un montón de problemas a nuestra vida y a veces no entendemos por qué. ¿Sabe por qué permite Dios todas esas cosas? Porque Él quiere que dependamos de Él, que tengamos un corazón agradecido. Por eso lo estamos viendo esta noche y por eso le cuento por dónde Dios nos ha traído. ¿Por qué? Porque como no aprendemos muchas veces a las buenas, aprendemos a las malas. Aquí tuvimos un pastor y nos enseñó, aquí mientras más nos tardamos en cambiar, más sufrimos, sí, pero a mí me costaba entender, hermano. Yo tuve que aprender así, hermano, a través de pruebas, a través de dificultades. No siempre fue así. Ahora bien, amados hermanos, para ir avanzando, nuestro gozo, amados hermanos, se manifiesta a través de un corazón agradecido.
Éxodo capítulo 15. Mire lo que hizo Moisés en Éxodo capítulo 15. Se lo leo, versículos del 1 al 2. Dice así. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Mire qué bonito. Allí vemos el corazón que tenía Moisés, un corazón agradecido. ¿Qué había hecho Dios? Había abierto el mar, hermanos, para que el pueblo de Israel pasara. Y se habían ahogado todos los carros de Faraón y los jinetes y sus caballos, hermanos. Pero a Moisés no se le olvidó, amados hermanos, lo que Dios había hecho. Él tenía un corazón agradecido. Como le dije, esta noche estamos meditando en el tema, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero el gozo, ¿cómo lo vamos a manifestar? A través de un corazón agradecido. Sí. En el Salmo 18 estábamos cantando una alabanza muy preciosa en esta tarde y me recordé de lo que íbamos a leer. Salmo 18, yo se lo leo. Allí tenemos el tema, acción de gracias por la victoria. Mire qué bonito. Y gloria a Dios que tengamos un corazón agradecido. En el Salmo 18, en el versículo 1 dice, mire, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Va. Qué bonito es poderle decir a Dios, te amo. Yo no sé si usted le ha dicho a Dios, yo te amo. Pero ¿qué tal si le decimos, Señor, yo te amo? Sí, pero no hablas conmigo. Señor, yo te amo, sí, pero no te congregas. ¿Sí? Señor, yo te amo, sí, pero no me servís. Dejaste de servir. Hermano, mire la controversia, ¿verdad? Pero el salmista tenía un corazón. Y Dios da testimonio de que el salmista, el rey David, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. A nosotros nos cuesta, hermano. Cuesta, pues. Pero qué bueno que todos tuviéramos un corazón para amar a Dios por sobre todas las cosas. A mí me gusta orar así, hermano. Yo le pido a Dios que me dé un corazón para amarlo a Él, para amarnos unos a otros, para perdonarnos unos con otros. Mis oraciones así son. ¿Por qué? Porque cuesta, porque no es fácil. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé ese corazón. ¿Por qué? Porque Él dice que Él da el querer como el hacer. Porque nosotros, hermanos, por nuestra cuenta, es bien difícil. Pero mire, sigamos leyendo en el Salmo 18. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Versículo 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos, hermanos? Son las pruebas que vienen a nuestra vida. La enfermedad, la deuda, la falta de empleo, la falta de trabajo, el negocio no prospera. Son nuestros enemigos. Hay que pagar el recibo de la luz, del agua, el cable, y a veces no hay para pagar. ¿Sí? Pero como estamos aprendiendo esta noche que nuestro gozo, amados hermanos, no depende de nuestra circunstancia, aún en medio de la situación, nosotros vamos a seguir alabando a Dios. Amén, hermano. Vamos a seguir adorando a Dios. ¿Por qué? Porque le amamos. Pidámosle a Dios que nos ayude a amarle, hermano. Y amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero muchas veces, hermano, solo se queda en palabras. Le decimos a Dios que le amamos, amados hermanos, demostrémoslo. Vengamos y démosle alabanza, démosle adoración. No nos quedemos callados cuando Él hace un milagro en nuestra vida. Hay que dar el testimonio.
en el Salmos 37, en el versículo 37 dice así, yo se lo leo por el tiempo. Mire lo que dice. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Mire, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Versículo 40. Jehová los ayudará y los librará y los libertará de los impíos y los salvará. ¿Pero por qué? Por cuanto en Él esperaron. ¿Y qué significa esperar en Dios? No movernos, hermano. ¿Sí? No dejar nuestro servicio, ¿verdad? No dejar de asistir a los cultos, no dejar de leer la palabra de Dios y lo más importante, mantener nuestra comunión con nuestro Dios a través de la oración. Porque a veces no alcanzamos a llegar a los cultos y eso hay que comprenderlo. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios para hablar con Él? Y queremos que Dios nos ayude. Bueno, vamos a cerrar el mensaje. Recuerde, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías, capítulo 8. Mire lo que dice, del 8 al 10. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 10. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén, hermano. ¿Es casualidad? Porque este mensaje ya estaba preparado. Dios puso en el corazón de nuestro pastor Mario, hermanos, que trajéramos, ¿verdad? Si usted no trajo, no se preocupe. Vamos a terminar la prédica en esta hora y después le invito, ¿verdad? Que vamos a pasar a compartir de lo que los hermanos han traído, ¿verdad? Pero recuerde que vamos a ir a alimentar, ¿verdad?, nuestro vientre. Pero eso no es el gozo del Señor. Nuestro gozo depende de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre. Gloria sea a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre eterno, por tu palabra. Bendícenos con tu presencia, Señor. Esta noche te pedimos perdón, porque reconocemos, Padre bendito, que nos cuesta.